6 de marzo de 1834. Por Real Orden queda oficialmente constituida la Academia Cubana de Literatura bajo la dirección de Nicolás de Cárdenas, Blas Océs, vicepresidente, y Domingo del Monte, secretario. Entre sus académicos de número figuraron José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco y Felipe Puey. La Academia Cubana de Literatura. Buenas noches, bienvenidos a la señal de Holguín TV. Gracias por llegar siempre puntuales a esta cita del domingo. Al revisar las publicaciones sobre la lucha guerrillera en aquellos heroicos años de finales de la década del 50 del siglo pasado, se narran las historias de los combates, los cercos y las emboscadas en las que participan los hombres. Muy poco se dice de las mujeres. Y eso es injusto, porque hubo mujeres en la guerrilla. Les voy a mostrar esta fotografía. Y mientras, menciono los nombres de quienes aparecen en ella. En el lateral derecho, el capitán Eddie Suñol. A su lado, Lilia Rielo. Le sigue Celia Sánchez. Luego, la capitana Isabel Rielo, jefa del pelotón de mujeres Las Marianas. En el centro, el comandante Fidel Castro. Al lado de Fidel, Teté Puebla, la única cubana que alcanzó los grados de general. Luego, Edelmis Tamayo, conocida como La Gallega. Lola Feria y en el lateral izquierdo, el comandante Paco Cabrera. Una de las mujeres que vieron en la fotografía es nuestra invitada en el programa de hoy de Domingo con D. Y qué bueno, porque con su presencia y sus recuerdos estaremos homenajeando a todas las mujeres cubanas y en especial a las holguineras que el próximo 8 de marzo estaremos celebrando nuestro día. Una vez más, gracias por su sintonía. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. De todas las personas que aparecen en la foto, usted era la más delgada de todas. Así mismo. Entonces tenía 18 años. Cumplidos en la sierra. ¿Es cierto que en este tiempo le decían a usted la Suñola? Así mismo. ¿Por qué? Porque era la esposa del compañero Suñol. Ya. ¿Me quiere contar un poco de
de usted cuando muchacha acá en Holguín y bienvenida, claro. Gracias por estar con nosotros, pero me gustaría que me hablara de sus padres, del lugar de donde venía, de a qué se dedicaba usted antes de conocer a Eddie Suñol. Bueno, yo era del barrio de Yareyal, cerca de Holguín, a 10 kilómetros de Sí. Holguín. Ahí era mi familia. Nos mudamos de ahí y nos mudamos para Holguín. Yo conocí a Suñol teniendo 15 años y nos enamoramos de primera vista. De eso yo quiero que me hable enseguida. Antes quiero decirle a los televidentes que Lola Feria, antes de venir al programa, puso dos condiciones. Una, que no dijera que ella es la viuda de Suñol porque ellos se divorciaron antes de la muerte de él. Y dos, que no diga que ella fue parte del pelotón Las Marianas porque eso sería un error histórico. Hecha estas dos aclaraciones, Lola Feria, usted estuvo presente en hechos trascendentes de la historia de este país. Sin embargo, casi siempre ha preferido el anonimato. ¿Por qué? Porque no me gusta estar, como es, primero tengo mala memoria. Y en segundo... Pero eso de mala memoria, ¿es de ahora o viene eso de es viejo, después? eso es de todo, yo creo que de joven, porque yo me acuerdo de joven que hay cosas que no me recuerdo. Todo el mundo se recuerda de la juventud y yo muchas cosas las he borrado. Y esa falta de memoria le da miedo, pues, olvidar un nombre, un lugar, quizás, pienso. Sí, y cometer un error, decir algo que no esté que no sea verdad, ¿no? Yo haya confundido la fecha, los nombres, esas cosas así que son las que me preocupan. Sin embargo, por lo que le conozco, que es hace poco tiempo, pero hemos podido compartir, usted es una mujer nada tímida. No, de tímida no tengo nada. Dijo que conoció a Suñol aquí en Holguín siendo prácticamente una niña. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo fue ese encuentro? Nosotros vivíamos en la salida de San Andrés y una hermana de Suñol se mudó frente a mi casa y entonces él venía a visitarla ahí, o vino a vivir ahí, y porque compró una camioneta y entonces iba a trabajar aquí en la camioneta y ahí nos relacionamos, nos hicimos novios, nos conocimos y nos hicimos novios enseguida. ¿Y qué tiene que ver el Club Casana con esa relación? Ya, bueno, ya eso, estábamos casados ya. Nosotros nos casamos, yo tenía 17 años, en el 56, 17, casi 17 años. Cuando nos casamos, él iba a reuniones allí, íbamos juntos porque estábamos recién casados y nos reuníamos allí. Yo no sabía que nos reunía, a qué íbamos. Usted iba a una fiesta. A una fiesta, a participar en las actividades allí del Casana, pero él iba porque iba a reunirse con los compañeros del movimiento. Una vez me acuerdo que se reunió con Fran País, que yo me enteré después en la sierra, estando en la sierra. O sea que usted estuvo con ellos dos y no sabía que era Fran. No sabía. Con él y con otros compañeros más, pero yo nunca lo supe cuando estaba en la sierra ya. Sin lugar a dudas que para comprender la vida de entonces de Lola Feria hay que leer sobre la vida de Eddie Suñol. Le he pedido a Gretel Guetón que nos ayude. Así es, César, y precisamente existe un libro que se titula El comandante Suñol y que lo he estudiado y he investigado sobre él para realizar nuestro programa histórico, el programa histórico del canal Holguín en la Memoria. Así que encontré algunos datos interesantes que creo que ayudarán a esclarecer un poco sobre lo que estamos conversando hoy. 15 años antes que Lola Feria nació Eddie Suñol en Las Cruces de Purnio. Era el único hijo varón de un matrimonio de agricultores pequeños. Su primera ocupación fue hacer galletas en la panadería del barrio. Después Suñol compra una camioneta con la que se dedica a trasladar y vender en esta ciudad productos del campo. Lola, ya me dijo que usted tenía 16 años aproximadamente cuando conoce a Suñol. Ya había comprado aquella camioneta de la que ahora estaba hablándonos Gretel. Se casan de inmediato.
es un amor a primera vista, no cumplieron con aquellas normas de la época de tener un noviazgo por largo tiempo. Sí, fuimos novios hasta el 56. Noviazgo él me pidió, no querían, mi papá no quería. ¿Por qué? Porque yo era muy joven y él era muy viejo y papi decía que eso era, figúrate, no era normal que yo me fuera a casarme con un hombre tan viejo. Pero ¿cuán viejo era Suñol en esos momentos? Me llevaba 15 años, él tenía 31. ¿Y cómo consiguió vencer la resistencia de su papá? Mami, como era, sé que las madres son más inteligentes, le dijo a papi, déjale, dale, atiéndelo y darle la entrada porque si no, ella se puede ir con él y va a ser peor. Y entonces la va a dejar, la deja y así no, la tenemos aquí en la casa y es mejor. Y finalmente se casan. Nos casamos en el 56. En 1956 se casan. ¿Dónde fueron a vivir? Porque que yo sepa, Suñol era de Las Cruces, vivía aquí con una hermana en la ciudad, fueron para Las Cruces, se quedaron en su casa, alquilaron una casa para ustedes. ¿Cómo fue? Una casa, una casita chiquitica por la calle Victoria. Victoria, yo no sé si era Aguilera, entre Aguilera y la otra, sé que era cerca de ahí. Yo sé la casa, pero lo que no me recuerdo es la dirección. Esa mala memoria de siempre de Lola Feria, ¿no? Era la salita que tenía placa, un cuarto que era techo de madera y una cocinita tan chiquitica que yo creo que era más grande, el sofá era más grande que la cocinita, era lo que tenía. Lola, usted dijo que iban al Casana, por ejemplo, y a otros lugares a fiestas, aparentemente a fiestas, era lo que iba usted. Usted no sabía que esas fiestas se hacían para que los que estaban conspirando se reunieran. ¿Cuándo es que Lola Feria sabe ya definitivamente que su esposo Eddie Suñol conspiraba contra la dictadura batistiana? Ya después, él siempre me estaba hablando de quién era Batista, que había que tumbarlo, pero una cosa normal, siempre así muy por lo bajo. Ya nos casamos, es cuando ya él empieza a tener más vínculo con el movimiento y me va incorporando. Hasta un día llega a mi trabajo, yo trabajaba en la red. La red era una dulcería. Una dulcería que daba en Libertad. Y me dice, me están siguiendo, me van a coger preso. Si me cogen preso, cuando me cojan preso, avísale a Vica. ¿Quién era Vica? La mamá de él. Avisa ya a la casa Vica y trata de ¿cómo es? Engañarlos a ellos, y así lo hice. Él salió de allí del trabajo y es verdad que lo iban siguiendo. Y cuando él iba llegando a la casa fue que lo cogieron, ya cuando él iba a entrar a la casa. Registraron la casa, entonces dijeron que eran buscando alma, que habían tenido un accidente y a ver si él era el que había tenido el accidente, porque era una camioneta. Cuando salieron de allí, él le dijo, en la esquina había una carnicería, y él le dijo al carnicero, dile a Lola que me llevan preso, para que supieran. Dile a Lola que me llevan preso. Vamos a continuar narrando esta historia en los siguientes minutos. Gracias. Únete a mi fiesta.
La mujer ha sido y seguirá siendo motivo de inspiración para poetas y compositores. Muchas canciones incluso llevan nombre de mujer, como esta del holguinero Norberto Leiva, la que les invito a disfrutar a continuación como un regalo para todas las mujeres por el 8 de marzo. Victoria me enseñó el camino, corazón adentro. Me dio el coraje para soñar y un motivo para cantar. Su vida, la literatura, el aire de París. La historia me la supo contar desde un castillo medieval. Por eso mismo le canto. Victoria es natural, como es la lluvia en 100 años de soledad. Por eso y mucho más, Victoria me hace amar. Es tan bonito darlo todo. Na, 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 la, la, na, 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 na. Victoria me cambió el destino y mejoró mi acento. Le puse una velita a mi altar por mi salud, pa' mejorar. Victoria pertenece a un bando más universal. A esos no les pueden callar, aunque les borre el vendaval. Por eso mismo le canto. Victoria es natural, como es la lluvia en 100 años de soledad. Por eso y mucho más, Victoria me hace amar. Es tan bonito darlo todo. Ah, na, la, 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 na, 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 na. ¡Vámonos! Ojitos verdes que me han llegado tanto. Natural como la lluvia, como el arroyo manso. Oh, niña, que yo te espero, aunque te vayas lejos. La célula del movimiento 26 de julio que Eddie Suñol creó en las cruces de Purnio fue una de las más activas de la zona. Decididos a prepararse para cuando Fidel volviera a Cuba desde México, Suñol reúne armas y organiza entrenamientos en la finca de su padre. Fue precisamente cuando estaba Suñol preparando todo este trabajo en la célula allá en las cruces de Purnio, cuando lo delatan y cuando se lo llevan preso. Es esta la historia que me estaba narrando, cuando él le avisa, díganle a Lola que me llevan preso, sí, y que le avise a mi mamá. Sí, un chivatazo. ¿Participó usted en alguno de sus entrenamientos? ¿La llevaban a esos entrenamientos? ¿Sabía quiénes eran los otros que participaban? Ahí, o sea que usted estaba... Ahí eso era secreto, las mujeres no participábamos en eso. Todavía no había desembarcado el Granma, sí, cuando todavía. Sucede esta historia que estamos narrando.
¿Pudo ver a Suñol mientras estuvo preso en el regimiento? No, si él lo cogieron preso por la tarde y por la madrugada lo soltaron. Él hizo un juego que sí, que ya lo iban a, ¿cómo es? Que él iba a entregar las armas. Eso lo vamos a narrar enseguida. ¿Lo torturaron, Lola? Sí, le dieron golpes en la espalda, por los pies, le dieron golpes en los pies y en la espalda, muchos golpes. Estaban tratando de que él dijera Hablara. dónde estaban Estaban esas las armas, armas. porque ellos sabían que él Que tenía tenía armas. esas armas. Así De ahí que se lo llevaran preso, de ahí que le pidieran tantas veces que dijera dónde estaban escondidas esas armas. Y entonces fue cuando a él se le ocurrió un muy peligroso plan. Así mismo es. Así es, Eddie Suñol le dijo a sus verdugos que le entregaría las armas, pero que tenía que ir él personalmente y solo, porque de lo contrario, los demás conspiradores las cambiarían de lugar. Los militares estuvieron de acuerdo que Suñol fuera por delante en su camioneta, ellos irían detrás. El plan se puso en marcha, solo que cuando estaban llegando, Suñol aceleró la camioneta y logró escaparse. Es una historia memorable, de mucha valentía, pero muy peligroso. Sí, sí, era jugando. Eso le podía costar la vida. Y obviamente, Lola, después que se le escapa a los sicarios del regimiento, Suñol no se puede quedar en la ciudad. No, ya se alzan en las cruces de Purnio, en todos esos lugares. Él estaba escondido, ya no eran las casas donde él estaba parado. Él paraba, vivía escondido en el monte. O sea, era un solitario rebelde en épocas en que todavía no había habían rebeldes alzado. en la sierra. No habían, no había llegado. Usted lo iba a ver, pero ¿cómo se enteraba dónde estaba aquel hombre que se estaba moviendo, lógicamente, de uno a otro lugar para no ser sorprendido? Porque él avisaba dónde estaba y entonces con las personas que avisaba decían dónde estaba y nosotros íbamos, yo iba, a veces iba sola, a veces iba con una hermana de él. Me imagino que tenían que tomar muchísimas precauciones porque probablemente también a usted la vigilaban. Sí, pero es que cuando eso no vigilaban, porque si me hubieran vigilado me hubieran cogido. Pero muchas veces fue a verlo. Sí, yo fui varias veces. ¿Nos quiere contar alguna anécdota de esos encuentros? Mira, una vez él estaba escondido cerca de los abuelos de él. Y yo no sabía ir. Y entonces con una hermana de Suñol, la más chiquita, Mirna, es la que iba de guía conmigo, que es la que me acompañaba. Era después de pasando la presa, ya pasar el puente, después de pasar el puente, uno cogía a la izquierda, subía una loma y por ahí había que caminar para llegar a casa de los abuelos. Y entonces Mirna me dijo que yo era una prima de ella y me dio un nombre, pero a mí se me olvidaban los nombres, como siempre. Ay, qué futuro. Y yo cada rato decía, Mirna, ¿cómo me llamo? Porque yo estaba perdida. Hasta que llegamos a casa de los abuelos, y ya cuando llegamos a casa de los abuelos, y como él sabía que yo iba, entonces me llevaron donde él estaba, que él estaba en el monte, escondido, a la casa no iba. Le llevaban, ha dicho usted, incluso hasta para que se afeitara, porque pasaba días sin poderse afeitar en medio de la manigua. Sí, él era monte, jugaba el monte y dormía en el monte, y le llevaban la comida, se trasladaba para otro lugar y había muchacho era el que le llevaba la comida para las cruces, que era donde él más radicaba porque tenía más contacto, y entonces siempre le llevaban la comida. Para entonces ya usted conocía al luego comandante rebelde Delio Gómez Ochoa. No, lo conocí ya cuando Suñol se traslada de ahí para la finca de los Ochoa, que quedaba cerca de Cacocún o de Cauto. Entre Cacocún y Cauto. Ahí, entonces ahí fui yo allá, que ya él se traslada que ya se iba a ir para la sierra, y entonces ahí para despedirnos, y ahí fue donde conocí a Delio y a los compañeros que estaban. Por eso es que decíamos al principio que para narrar su historia, por lo menos de esta época, hay que estar leyendo constantemente la historia de Eddie Suñol. Gretel Guetón sigue ayudándonos.
Así es, César. En los primeros meses del año 1957, Eddie Suñol se incorpora al grupo que organizó Delio Gómez Ochoa en la finca de sus padres. A finales de mayo, este grupo es el primero integrado por holguineros que se unen a la pequeña guerrilla que en la Sierra Maestra mandaba Fidel Castro. Lola, ¿cómo es que se entera usted que al fin ya Suñol estaba en la sierra? Porque como la gente de Delio, las hermanas tenían contacto con Delio, y entonces ya nos avisaban, ya van a salir, ya salieron, le avisaban a Nelda y a la mamá de Suñol, o me avisaban a mí. Entonces ya por medio de las muchachitas de las Ochoa es que nos enteramos que ya estaba en la sierra. Me imagino que fue un descanso saberlo ahí arriba, a salvo. Eso fue el alivio más grande. Y usted, que siempre había ido a verlo a todos los lugares en los que antes él estuvo escondido, Suñol, antes de subir a la sierra, le prometió que la iba a mandar a buscar. ¿Mandarla a buscar para que fuera a visitarlo o para que se quedara definitivamente en la sierra? Porque yo quería irme con él, entonces me dijo que yo no podía, porque esas eran unas condiciones muy malas para yo irme, que cuando hubiera condiciones él me avisaba para que yo fuera. Y llegó ese aviso, por supuesto. Llegó. Pero antes que me cuente de ese aviso, mientras ya Suñol había subido a la sierra, mientras usted esperaba que llegara ese mensaje que él le iba a mandar para usted subir a la loma, ¿a qué se dedicaba usted aquí en Holguín? Primero trabajaba en la red, como te dije. La red, una dulcería cerca de La Libertad y ahí de Cortina. Por allí, por donde está también la... Ahí trabajamos con las tres hermanas. Usted y sus hermanas. Y mis hermanas. Y de ahí después... Pero perdón, a usted la botaron de esa dulcería, ¿por qué? Porque Suñol era revolucionario, y entonces una noche estábamos trabajando y yo estaba de lunchera, porque el lunchero no había ido a trabajar, no sé, tenía problemas, y entonces yo estaba trabajando, y entonces llegó un esbirro, Vidal, que fue que lo cogió preso a él. El mismo que había cogido preso antes a Suñol. Y entonces empezó a pedir bocadito y a tardarse allí. Yo dije que yo me iba porque la guagua se me iba, y que yo a pie no me podía ir de ahí a mi casa, que vivíamos en Ciudad Jardín, no podía irme, y que mis hermanas me estaban esperando, que la tenía que recoger en el parque, porque ella estaba trabajando en la otra dulcería. ¿Él sabía que usted era la esposa de Suñol? Sí, cómo no, él lo sabía. Y todo el mundo lo sabía allí, lo que pasa es que... Y entonces la administradora no quería que yo me fuera. Y cogí, arranqué y me fui. Le dije que no, que me iba. Y me fui y ya, me votaron. Ya. ¿A través de qué vía le llega aquella carta de Suñol desde allá arriba, desde la sierra, avisándole que le estaba esperando? ¿Recuerda usted lo que decía esa carta? Mira, yo haciendo memoria, porque yo decía, caballero, yo tengo que acordarme de cómo fue que me enteré. En Holguín había la galleta Hilda, creo que era. Sí, una galletería. Que eso era por la salida de San Andrés, me parece que era esa. Que trabajaba un muchacho que se llamaba San Martín, que vivíamos cerca, casi frente, la casa de nosotros, la de ellos, era frente. Y él trabajaba en un carro que llevaba galletas a la sierra, al Jíbaro, por allá por el Jíbaro. Sí, a un punto cercano a las estribaciones. Las estribaciones de la sierra. Y da la casualidad que cuando él sube a llevar galletas a las tiendas de allá, se encuentra con la tropa, con los rebeldes. Y en esa tropa iba Suñol. Y Suñol lo ve y se conocen, y entonces, porque ellos vivían, el Suñol vivió allí y lo conoció. Claro. Y entonces le dio un papelito para que le avisara para que yo fuera hasta Manzanillo, y de Manzanillo me mandaron para la sierra. Ahora, los militares que estaban en esta ciudad de Holguín sabían que usted era la esposa de un rebelde en la sierra. ¿Cómo es que Lola Feria logró cruzar todo ese cinturón de casquitos que rodeaban los accesos a la loma? Bueno, fue fácil. No, un día Nelda, la hermana de Suñol, no la más chiquita, otra de las mayores, con otro muchacho,
Padiernes creo que se llamaba. Salimos en una máquina para Manzanillo, paseando. Y Por lo menos aparentemente era lo que parecía. Parecía que íbamos. Y ya Nelda tenía la dirección de dónde teníamos que ir, acaso de una Galeano. Y allí llegamos y enseguida yo me quedé y ellos viraron, ya estando allí, ya me montaron en una guagua que iba para el Jíbaro, que la única... El chofer sabía quién era yo, pero más nadie. Yo era una muchacha que venía de La Habana y yo no conocía La Habana para nada. Era la historia que habían hecho. Era la historia, sí. Que era sobrina de Lilia Galeano. Y entonces, cuando llegó la guagua al punto donde ya terminaba ahí, yo me tenía que bajar y caminar un pedazo para encontrarme con una familia de Lilia Galeano. Y era esa familia ahí, en esa casa, donde debía esperar quien la llevara hasta donde estaban los rebeldes, ¿verdad? No, ¿qué va? Lilia vivía más para la sierra. Allí vivía una familia. Entonces yo llegué allí, saludé y dije que era sobrina de Lilia Galeano y que iba para su casa, que yo era de La Habana. Pero es que la familia esa era la mamá de la Galeano. Y sabía que usted no era familia. No, ni tenía pinta de familia de ella. Pero bueno, ellos se quedaron callados y en eso dicen, no, hoy vienen los muchachos por aquí. Y al poco rato llegó el hijo de Lilia Galeano y entonces ya ellos sabían que yo iba, o el señor le había dicho que me había mandado a buscar y entonces me monté en el caballito con ellos y me fui para la... Sobre esta apasionante historia seguiremos conociendo en los siguientes minutos. Mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y hace unos días se celebró en la casa del chef el evento La Flor de la Cocina. Robertico Cera y un equipo de Holguín TV estuvieron allí y nos tienen todos los detalles. Veamos. El plato del año. Hola, ¿qué tal? Las hornillas de la Asociación Culinaria ya están encendidas. Hoy estaremos participando en el evento La Flor de la Cocina en Holguín. ¿Quieres saber quién es la ganadora? Acompáñame. Pero lo que más le gusta, pero lo que más le gusta, pero lo que más le gusta es que le aticen el fogón. Y para conocer detalles sobre este evento, voy a conversar con Virgen Ricardo. ¿Cómo estás, Virgen? Bien, buenas tardes. Un placer. Igualmente. Este evento es algo bueno para nosotros, es un evento de nivel provincial. Primero se hace en la base, es decir, se traen las mujeres profesionales de cocina, en la base se seleccionan en cada sesión de base, de ahí vienen aquí a nivel provincial, donde se hace, como ya puedes observar, y oyes las ollas y los fogones que están encendidos de nuestras mujeres profesionales, vienen aquí a defender sus platos típicos de cada sesión de base, es decir, de cada municipio. Y después, bueno, a su vez, la ganadora del primero y segundo lugar la llevamos a nivel regional, que es otro evento que realizamos el mes entrante. Virgen, ¿y cómo escogen lo que van a cocinar? ¿Es un plato típico? Es fácil, eso se hace mediante la caja negra, no es más que en cada caja hay un género cárnico. Y entonces a las mujeres se les selecciona, se les da un número y entonces mediante ese número ellas van a la caja. En la caja, como ya te expliqué, hay un género cárnico y bueno, con ese género ellas hacen su plato
el plato de su propia inspiración y bueno, casi siempre rescatando los platos típicos de su municipio, que son importantes para ella y bueno, para la cocina holguinera. Tenemos dos jurados, un jurado de degustación y el jurado que está en estos momentos, como tú puedes observar, mirando la labor que están realizando estas mujeres. El jurado de degustación está a ciegas y selecciona el que más le guste a él, el que tenga las propiedades organolépticas, es decir, color, sabor y textura. Y bueno, mediante esas tres cosas que te digo, pues él selecciona quién es primero, quién es segundo y quién es de ese jurado. Y entonces, bueno, lo compara con el segundo jurado, que son 3 personas más, que son los que están en estos momentos, bueno, observando la labor que ellas están realizando. Virgen, tú fuiste fundadora como participante de este evento. Así mismo es. Y te digo, bueno, me siento bastante orgullosa. Llevo unos cuantos años aquí. Y bueno, el primer evento se lo debemos gracias a José Rafael Perna, a Alcide Feria y Armando Fernández, que eran los compañeros que en aquel momento estaban en la sesión de base de Holguín, que es donde surge por primera vez la flor de la cocina holguinera. Y bueno, ellos. La primera flor fue Denia Sao, profesora nuestra de aquí. Yo obtuve el segundo lugar. Y ya casi todos los platos están listos para degustar. Pero no me podía ir sin conversar con uno de los fundadores del evento, La Flor de la Cocina en Holguín. ¿Cómo está usted? Muy bien. Alcides, hábleme un poco de su experiencia de fundador de este evento. Bueno, en el año 2004, la asociación quería hacer algo para sensibilizar a las mujeres en la cocina. Y se nos ocurrió al compañero José Rafael Perna Iglesias, que era el representante de la sesión de base de Holguín en aquel momento, y a mí, que era el coordinador, crear un evento con esta característica que fuera solamente para mujeres. Como dice uno, a los cubanos lo fuimos moldeando hasta que se nos autorizó a hacerlo. Fue un evento netamente municipal y llegamos a tener una participación bastante numerosa de compañeras que tenían que ver con la cocina. Pensamos en aquel momento que iba a ser algo efímero, una idea que no perduraría. Es algo muy importante ver cómo al transcurrir los años este evento se mantiene, ya no es solo municipal, es un evento que trasciende nuestras fronteras de la provincia. Ahora se va a realizar después del regional, que recoge con todas las provincias orientales. Y es algo muy importante que las mujeres sepan que son, en primer lugar, un eslabón fundamental en este evento, que como profesional nosotros lo defendemos, pero ellas por naturaleza tienen que defenderlo mucho más que nosotros. ¿Qué usted cree? Claro que sí. Bueno, gracias por habernos invitado hasta sus cocinas. Y nosotros continuamos casi para saber la ganadora de este evento. Y ahora sí tengo el gusto de conversar con la flor de la cocina holguinera, María. Felicidades. Gracias. ¿Cómo te sientes, María? Ay, muy orgullosa. Yo que no quería venir y mira, todo bien. ¿Cuál fue el plato con que ganaste? ¿Cómo se llama? Bistec de carne de res a la cazuela. Muy rico que está, que ya yo lo probé. María, ¿y ahora para dónde vas después de aquí? ¿Vas para las regionales? Sí, cómo no yo. Vamos. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Bueno, muchísimas gracias y felicidades, María. Usted es la nueva flor de la cocina en Holguín. Mi Gente TV. Hoy Mi Gente TV ha sido testigo del evento La Flor de la Cocina Holguinera. Nos vemos la semana que viene en Domingo con D, donde Mi Gente TV.
La fotografía que están viendo se hizo en el momento en que Fidel y Celia despedían al grupo de las Marianas, cuando ellas bajaron a los Llanos Holguineros, siendo parte del pelotón número 3 que mandaba Eddie Suñol. Junto a ellas se ve en la imagen a la invitada de hoy en Domingo con D, Dolores Feria. Lola, ¿en qué fecha fue que usted llegó a la sierra? El 15 de enero del 58. 15 de enero de 1958. ¿Nos quiere contar cómo fue que conoció a Fidel, a Celia? Porque sé que primero la llevaron, claro, donde estaba Suñol. Donde estaba Suñol y donde estaban otros cuantos holguineros. Sí, estaban los holguineros, el pelotón casi era holguinero, muchos holguineros, habían varios. Es cierto que se afeitaron, se arreglaron para ir a llevarla a que conociera a Fidel. Dijo que después que comiéramos íbamos a ir a conocer a Fidel y a Celia y a Albi, que era otro de los holguineros. Otro de los holguineros, se afeitó y fuimos Suñol, Albi y yo al campamento donde estaba Fidel. Que eso era temprano, no era que era de noche, era de día todavía, pero allí se comía temprano. Y llegamos y Fidel estaba conversando con uno que era preso y estaba diciendo malas palabras porque estaba llamándole la atención por lo que había hecho. Y entonces él miraba, yo estaba con Suñol y Celia y Albi, pues Suñol me llevó donde estaba Celia. Y entonces él miraba para el grupo y me decía, perdone, discúlpenme. Y volví otra vez a empezar a hablar y volví otra vez con sus palabrotas y sus cosas. Y miraba y pedía perdón, que disculpa. Y entonces, ya cuando terminó, él fue donde yo estaba y entonces Celia le dijo, mira, esta es Lolita, la esposa de Suñol, que vino aquí a verlo. Y aquí la tenemos. Y entonces, bueno, me saludó y me echó el brazo para arriba, empezó a conversar conmigo y de momento mira a Albi y a Suñol y le dice, Albi, ¿y de quién es la mujer? ¿Es tuya o es de Suñol? Porque veo que el que se afeitó fuiste era tú y ahora estás afeitado y el que recibe a la mujer no se afeita, porque el Suñol no tenía barba, lo que tenía era pelo. ¿Insistió Suñol en que regresara a Holguín? Sí, él pensaba que yo me iba a ir enseguida. Pero Celia me dijo, ya después que Fidel le habló conmigo, me preguntó muchas cosas. Celia me dijo, no despreocúpate que no te vas a ir. Él lo dice, pero tú no vas a quedar. Usted, por supuesto, se quería quedar. Ah, pero tenía yo, porque el Señor no quiere que yo me quede. No, despreocúpate que yo lo convenzo. Lola, ¿y cuándo es que se convierte usted en mensajera de la sierra? Después del combate Pino al Agua, eso fue el Pino al Agua, quedaba cerca de la Pata a la Mesa, que era el campamento del Che, y el pelotón de Delio, que estaba Suñol y todos los holguineros, lo mandaron a emboscar, lejos de lo que es Pino al Agua, una emboscada, porque el objetivo era esa emboscada, no era Pino al Agua, era difícil de cogerlo porque era un hoyo, pero que no podían, pero las emboscadas sí daba efecto, y así fue. Y entonces cuando terminó el combate, nos retiramos todos. Cuando llegamos al campamento del Che, Celia me mandó a buscar que si yo me atrevía a ir a La Habana. Yo le dije que sí. Dice, no te preocupes por Suñol, que Suñol yo lo solo digo. Y pues me digo, no, si yo no tengo problema que el Suñol se entere, eso no. Y yo dije, ya me entero y yo salgo y ya no me puedo ir por Holguín. Claro. Ya eso era una... Y entonces me dijo, pues te vas hoy mismo. Y comienzan a prepararlo todo. Usted tenía una misión importantísima en ese viaje a La Habana. Iba incluso acompañada. Y sé que además le ponen, el propio Che Guevara pone a un hombre de su tropa para que la acompañara, por lo menos hasta donde él pudiera. Hay anécdotas muy simpáticas con este hombre, con todo ese proceso de bajar la loma. Sí, porque... el Che me dice que no me preocupara en ir con algún compañero porque él me iba a respetar.
como compañera, él me iba a respetar, que él sabía que ahí no tenía problema, que no, vaya, que no fuera a desconfiar de él, y entonces yo le dije que yo no tenía desconfianza, que yo tenía confianza en mis compañeros, y entonces me dieron un mulo, entonces yo monté en el mulo y el muchacho iba con el mulo de mano, bajando la loma y subiendo, bajando y subiendo, porque eso era baja y sube loma. Llegamos a un lugar, una casa, y ahí dejamos los caballos, el mulo me lo dejaron y me quedé esa noche ahí. Cuando me fueron a acostar, me dieron una cama y yo no me podía acostar sola, sabiendo que el otro infeliz era el que había caminado. Yo estaba estropeada del caballo, del mulo, pero él era caminando. Y fue el día entero caminando. Entonces yo le dije que si no, él no se acostaba, que eso me acostaba en un ladito y yo en el otro, que no se preocupara, que el señor no era celoso ni nada, que eso no iba a pasar nada. Y entonces él, yo muchos años después, lo vi en la casa de los combatientes y le dijeron, mira, esta es Lolita, la de señor. Dice, ay, que como yo sudé ni dormí la noche que dormí con ella, porque yo no me atrevía ni respirar, por no moverme, para no, ¿cómo es? No, que yo no despertar, o no despertarme, o hacer un gesto y me tocarme. Sí, y que usted fuera a pensar lo contrario. ¿A qué iba usted a La Habana en ese momento? Eso era llevarle una carta que Fidel le hizo a Pardo Llada. Yo me enteré después, como natural. O sea, usted no leyó la carta, claro. No, eso iba vuelta con muchos precintos así, y yo tenía que entregársela a Pardo Llada, a casi una hermana Celia, ¿cómo hizo el encuentro? Yo tenía que llegar antes del 28 de febrero a La Habana, porque el 28 de febrero era el último día de, ¿cómo se llama esto? Las garantías creo que eran, suspendían las garantías ese día y ya no podía hablar Pardo Llada. Entonces, antes de ese día había que Pardo Llada darle la carta. Entonces yo se la di a él. Por cierto que él me llevó a lugares, yo no sé dónde estuve, porque no sé dónde, sé que él me llevó a un lugar donde era como una imprenta, y la imprenta yo la caminé, me enseñó cómo se hacían los periódicos, me dio un pedacito como de plomo así chiquitico, estrechito, que puso mi nombre, puso Lola, que yo lo tuve hasta hace poco, pero en las mudas y las cosas se perdió. Después cuando eso, fue cuando yo me enteré que, cuando él leyó la carta, que era invitando a todos los periodistas, todo el que quisiera ir a la sierra, a ver cómo vivían los rebeldes. Y por cierto, cuando usted regresa y llega a la sierra, ya había un periodista. Ya estaba. Sí, o sea que se cumplió inmediatamente esa tarea. Incluso tenemos una fotografía de usted en uno de esos momentos en que va bajando la sierra. Claro, usted se cambiaba de ropa, no podía ir con aquella ropa verde olivo que tenía. Me daban ropa. Esta fotografía que estamos viendo, Lola, dijo usted que esa foto la hizo Vilma Espín. Vilma Espín. Fue en uno de esos momentos en que usted venía bajando. Viene bajando. ¿Qué pudo ser en esta primera misión? No, esa primera no. Usted hizo otras varias, sí, yo hice viajes a La Habana. Sí, pero me parece que en esta no fue, no sé, por la fecha, habría que sacar, buscar fecha, a ver si en esa fecha ya estuvo, pero me parece que no. No tengo la fecha exacta. ¿Cuántos viajes hizo a La Habana como mensajera de la sierra, Lola Feria? Bueno, yo estuve en esa, que llevé después cuando llevé a Delio Gómez Ochoa, salimos de la sierra, Delio, del Medio Escalona y Pepito Arribay y yo, hasta un lugar que ya nos separamos, ya varias personas nos sacaron hasta Manzanillo, o vayamos, y de ahí nos trasladaron para Santiago. Yo me fui para Santiago con Dermidio, y de ahí en Dermidio en Santiago nos reunimos, y yo entonces Delio salió conmigo, nos fuimos Delio y yo para La Habana en avión. Ahora, Lola, usted regresaba
algo que no acabo de entender del todo. ¿Por qué, si Fidel reúne a las mujeres que estaban en la sierra y forman con ellas un pelotón, las Marianas además que fueron mandadas por Suñol, ¿por qué usted nunca fue una Mariana? Esa es la pregunta de los 64.000. Porque Suñol era muy machista, por eso, porque él pensaba que las mujeres no podíamos ocupar ese puesto. Y entonces él no me dijo nada de la citación, porque se citaron a las mujeres, se mandaron a buscar a las mujeres, por ejemplo a Lilia y a Isabel, que estaban en la pata de la mesa, la mandaron a buscar. A Lidia 12 y a Clodomira también. Pero Suñol estaba en el hospital, que se estaba recuperando de las heridas, no me dijo nada, ni aquello fue secreto. Y él se fue para la reunión y se hizo convocó, Fidel le habló una noche entera, se pasaron hablando, convenciendo a los compañeros porque había que las mujeres darle las armas. Y Suñol no quería, el señor Ordaz, el doctor Ordaz, no tenían esa opinión, decían que no, que si cuando vieran una rana las mujeres soltaban el arma, vaya, lo que decían era... Pero por fin Fidel los convence, le dice que no, que eso es una... Ya eso se iba a aprobar y que se iba a aprobar, y así lo hizo. Sin embargo, en la foto que hemos estado viendo, esta que tengo aquí en esta mesa, la mayoría de las mujeres estaban armadas. Usted baja junto con Suñol, vienen a la sierra de Jibara, pero usted no trae armas. No, porque si habían pocas armas, ¿y tú crees que el Señor me iba a dar un arma a mí? Por nada la vida. Entonces él decía, no, porque si yo te doy un arma y tú estás en el frente, yo tengo que preocuparme. Eso era como una vaselina, como digo yo. Todavía eso yo solo lo recuerdo y... Sin embargo, Fidel la vio desarmada y le preguntó a Suñol por qué usted no llevaba armas. Me pregunta a mí que por qué yo ando sin armas. Entonces yo digo, señor comandante, ¿por qué no me la han dado? Y ni yo me enteré nada. Entonces le dice, Suñol, enseguida que tú cojas un arma, un M1, se lo das a Lolita. Lola, ¿y cómo explica usted que aquel hombre, Eddie Suñol, que no creía que las mujeres podían ser buenas combatientes como los hombres, fue precisamente una mujer a quien más respetó durante toda su vida, a Celia Sánchez? A Celia Sánchez la respetaba todo el mundo, primero, porque Celia era una persona que era la helada madrina, como yo le digo siempre, que todo el mundo la quería, pero la respetaba. Entonces, ella era el ejemplo en todo. Lo que dijera Celia, era dicho por Celia y era sagrado. Y Suñol la respetaba muchísimo. No. Decir Celia era, vaya, decir Fidel. Vamos a continuar con esta historia casi enseguida y hasta las 8. Gracias por la sintonía. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. La otra parte de la historia ya es más conocida. Baja Suñol de las Lomas, viene a pelear en el llano, van a la sierra de Jibara, usted está con él, se producen varias acciones que no tenemos tiempo para hablar de ellas lamentablemente, y posteriormente el triunfo. Usted está en Aguas Claras el día 1 de enero de 1959, luego se produce la entrada en la ciudad. Hay una hermosísima foto suya que le hizo Sueiro,
casi inmediatamente que usted entra a la ciudad, ahí la estamos viendo con su uniforme de verde olivo que había traído de la sierra. Es cierto que usted consideraba que una vez que ya habían conseguido el triunfo, su tarea era regresar a su casa y volver al trabajo. Así mismo. Lo que pasa es que cuando fui a trabajar, a incorporarme A la misma dulcería. a Autocentro Camay, que era donde ya yo trabajaba, porque yo después de que me botaron de acá de la red, fui a trabajar a Autocentro, que lo abría en ese tiempo, y fui a buscar mi trabajo, donde me busqué tremendo lío allí. ¿Por qué? Porque no, como que decían que yo no podía trabajar allí, que yo tenía que incorporarme en otro trabajo del gobierno, que para eso. Pero es que yo no pensaba en que uno había ido a la sierra a buscar mejoras personales, sino hacer algo por Cuba, por luchar por la revolución, y que eso no era lógico. Posteriormente al triunfo, usted y Suñol se divorcian, usted continúa su vida, trabaja un tiempo en La Habana y luego viene a trabajar a la DAFAR. Aquí en Holguín tenemos fotos también suyas de ese álbum que me prestó usted precisamente, hermosa con su uniforme de la Defensa Aérea. Aquí estamos viéndola casi a la entrada de triunfo de la revolución en la foto anterior. Aquí la vemos muy pensativa, Lola, y hermosa como siempre. Aquí la vemos en el Congreso, en el primer Congreso del partido junto al comandante Almeida. Lola, ha sido un placer, me han llegado algunas llamadas y quiero decirle quién está llamando para saludarla. Esta llamada es muy especial. Lilia Rielo, obviamente que usted conoce ese nombre. ¿Quién le llamó? Lilia está en La Habana, pero de alguna manera se ha enterado de que mientras pasaba de 7 a 8 de la noche usted estaba en este estudio y llamó para saludarla. Ay, me alegro mucho, de verdad que sí, ¿verdad? Rita Ruiz es una de las televidentes de este programa y llama para saludarla, para decirle gracias. que la admira mucho. También Arlenis Gutiérrez. Saludos para Sandra y para Esteban Hernández de parte de todo el colectivo del programa. Gracias. Lola, deberíamos estar conversando hasta las 12 de la noche. Tuvimos una tarde magnífica en su casa, conversamos y tomamos muchísimo café. Un café sabroso que usted hace, pero en la televisión todo hay que hacerlo muy rápido, se acaba el tiempo. Aquí estoy viendo esta fotografía que no puedo dejar de mencionarla, es su hija. Mi hija. Es su hija. Usted no tuvo hijos biológicos, No, pero esta muchacha es mi hija. es su hija. Esa es mi hija. Y ahora tiene 70 y ¿cuántos años? 7. 77 años, todavía maneja. Sí, y manejaré por rato. Todavía maneja y ahora le ha nacido a Lola Feria un nuevo amor. Es una niña preciosa que usted dice que es quien le da vida. Sí, me da vida. Le da vida y le quita un peso a cada rato para comprar chupa chupa. Una vecinita, eso es ¿verdad? terrible, sí, una vecinita. Pero me tiene, es la que me da vida, porque de verdad que ella llega, ella me dice, ella me ha puesto varios nombres. Primero me decía Na, después Ña, y ahora me dice Lola. Ya está aprendiendo a hablar un poquito, pero todavía cuando ella llega a la reja mía, me llama por Ña. Y ve el monedero y enseguida me dice, chupa, que le dé dinero para chupa, y si no le doy, forma el bruto. Lola, es un orgullo para nosotros haberla conocido, haber compartido este ratico en la televisión aquí con usted y también el tiempo anterior que compartimos en su casa. Le voy a dar la oportunidad a Gretel Guetón también de que la pueda saludar. Gretel, Lola Feria. ¿Cómo no? César. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. El placer ha sido todo nuestro, porque además le agradecemos que haya aceptado la invitación a nuestro programa. Ya la ven, una mujer común, de pueblo, pero grande, enormemente grande, y que ha demostrado que las mujeres sí podemos y estamos Sí en podemos. todas las esferas de la vida, en Entonces, todos los ámbitos. en la figura de Lola Feria, la felicitación también para ti, Gretel, para Gracias. todas y las para todas holguineras. las mujeres holguineras por el próximo 8 de marzo. Nosotros tenemos un nuevo encuentro la próxima semana, el domingo justo a las 7 de la noche. Aquí lo esperamos para seguir conversando, disfrutando, dialogando, conociendo y mucho más. Buenas noches.